Vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo era suficiente una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos, solo habríamos podido llevar una existencia acomodada. Mi padre es inglés y yo, naturalmente, tengo un apellido inglés, pero no he visto nunca Inglaterra. Mi padre servía en el ejército austriaco. Cuando alcanzó la edad del retiro, con su reducido patrimonio pudo adquirir aquella pequeña residencia feudal, rodeada de varias hectáreas de tierra. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una suave colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar. En su foso nadan los cisnes entre las blandas corolas de los nenúfares. Dominando este conjunto se levanta la amplia fachada del castillo con sus numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Delante del castillo se extiende el pintoresco bosque. A la derecha, la carretera discurre a lo largo de un puente gótico tendido sobre un torrente que serpentea a través del bosque. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzgad vosotros mismos si digo la verdad. Mirando desde la puerta de entrada hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo habitado más próximo está en esa última dirección, a una distancia aproximada de 7 millas. El castillo más cercano y de cierta notoriedad histórica es el del general Spildorf, a unas 20 millas a la derecha. He dicho el pueblo habitado más próximo porque al oeste, solo a 3 millas, en dirección al castillo del general Spildorf, hay un pueblecito en ruinas con su iglesia gótica también en ruinas. Allí están las tumbas, casi ocultas entre piedras y follaje, de la orgullosa familia Karnstein, extinguida hace tiempo. La familia Karnstein poseía antaño el desolado castillo que desde la espesura del bosque domina las silenciosas ruinas del pueblo. Hay una leyenda que explica por qué fue abandonado por sus habitantes este extraño y melancólico paraje. Pero ya hablaré de ella más adelante. El número de habitantes de nuestro castillo era muy exiguo. Excluyendo a los criados y a los habitantes de los edificios anexos,
Estábamos solamente mi padre, el hombre más simpático del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en que ocurrieron los hechos que voy a narrar tenía solamente 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo era aún una niña. Sin embargo, tuve una inmejorable nana, la señora Perrodón, de Berna. Era la tercera persona en nuestra modesta mesa. La cuarta era la señorita Lafontaine, una dama en toda la extensión de la palabra, que ejercía las funciones de institutriz para completar mi educación. Algunas muchachas amigas mías venían de vez en cuando al castillo, y algunas veces yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras habituales relaciones sociales. Naturalmente, también recibíamos visitas imprevistas de vecinos. Por vecinos se entienden a las personas que habitaban dentro de un radio de 4 o 5 leguas. Puedo aseguraros que, en general, era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me produjo una terrible impresión y que aún ahora sigue grabado en mi mente es al propio tiempo uno de los primeros sucesos de mi vida que puedo recordar. La nursery, como la llamábamos, aunque era solo para mí, estaba en una habitación grandiosa del último piso del castillo y tenía el techo inclinado, con molduras de madera de castaño. Tendría yo unos 6 años cuando una noche, despertándome de improviso, miré a mi alrededor y no vi a la camarera de servicio. Creí que estaba sola. No es que tuviera miedo, pues era una de aquellas afortunadas niñas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas y los cuentos de hadas, que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirría o ante la sombra danzante que produce sobre la pared cercana la luz incierta de una vela que se extingue. Si me eché a llorar fue seguramente porque me sentía abandonada, pero, con gran sorpresa, vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé en mi lloriqueo. La joven me acarició, se echó en la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito me desperté con la escalofriante sensación de que 2 agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás, cayendo al suelo, y me pareció que se escondía debajo de la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido estallaron en risas, a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí a mi ama susurrar a la niñera:
Mira, alguien se ha echado en la cama junto a la niña. Aún está caliente. Recuerdo que la camarera me acarició y que las 3 mujeres examinaron mi pecho, en el punto donde yo les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no se veía ninguna señal. El día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola un instante, ni siquiera a plena luz del día. Recuerdo a mi padre junto a mi cama, hablándome en tono festivo, así como preguntando a la niñera y riéndose de sus respuestas. Luego hacía muecas, me abrazaba y me aseguraba que todo había sido un sueño sin importancia. Pero yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella extraña criatura no había sido un sueño. He olvidado todos mis recuerdos anteriores a este acontecimiento y muchos de los posteriores, pero la escena que acabo de describir aparece vívida en mi mente, como los cuadros de una fantasmagoría surgiendo de la oscuridad.
Queridos amigos y amigas de Radio Trovador, queridos amigos y amigas de Dos Rombos, ciñéndonos al cambio especial de programación de esta semana con motivo de Halloween, el programa de hoy será un tanto especial. Como habéis escuchado al inicio y seguramente los más fervientes admiradores de la literatura de género habrán adivinado, hemos dado el pistoletazo de salida con un extracto del primer capítulo de Carmila, una de las obras que forjaron el mito del vampiro erótico por excelencia. Aunque estos orígenes se remontan a mucho antes, con esa remarcada mezcla entre lo grotesco y lo excitante, tan repelente como inseparable. Para aludir a esta idiosincrasia, acudiré a las palabras de Margot Glantz en su estudio sobre las formas y genealogías vampíricas. El vampiro es un mito legendario. Deambula por la historia de Fausto y Don Juan. Es más, el vampiro es una extraña mezcla de Fausto y Don Juan. Ha pactado con el diablo y persigue a las doncellas para destruirlas. Don Juan las priva de su honor y el vampiro de su sangre. La fama del Don Juan se determina por el número de víctimas deshonradas y la vida del vampiro se sostiene por la sangre de las vírgenes. Tanto el Don Juan como el vampiro aman a las doncellas débiles, a las virtuosas y pálidas mujeres que hipnotizadas se las entregan. El vampiro no solo ha pactado con el diablo, es su imagen. Pero como dice Barthes en Mitologías, el mito es una forma y no se define por el objeto de su mensaje, sino por la manera como lo profiere. El mito del vampiro que resucita en la literatura cada vez que sus detractores lo guillotinan y le clavan la estaca fratricida en el pecho, es aparentemente eterno. Aparentemente porque lleva una veintena de siglos de existencia y sigue reproduciéndose como los demonios aniquilados para siempre en las hogueras. Parecería que su existencia y su aniquilación fueran eternas y que su eternidad vinculada con la palabra siempre definiese el vampiro como una modalidad esencial del hombre. La agonía romántica se instala en galerías monstruosas evocadoras de ciertos estremecimientos convulsos y deliciosos, emparentados con esa inquietante aparición del temor que Freud define en Totem y Tabú. Las fuentes verdaderas del tabú deben ser buscadas más profundamente que en los intereses de las clases privilegiadas. Nacen en el lugar de origen de los instintos primitivos y a la vez más duraderos del hombre, en el temor a la acción de fuerzas demoníacas. Pero lo demoníaco está asociado muchas veces con el sexo, y el vampiro es un mito en el que sexo se emboza mitigado por la negra capa que lo encubre y exacerba, en la blancura de los colmillos afilados que lo revelan como mito y lo ligan con la sangre. Mas, como el propio Freud asienta, ni el miedo ni los demonios pueden ser considerados en psicología como causas primeras, más allá de las cuales sería imposible remontarse. Y es que a su vez tanto el miedo como los demonios están asociados con lo sagrado y con lo impuro, y por ello son venerados y execrados como la figura del vampiro. Las doncellas que le temen se le entregan, y una vez vampirizadas caen en el vampirismo.
Así se cumple el patrón señalado por Freud cuando determina el poder contagioso inherente en el tabú por la facultad que posee de introducir en tentación e impeler a la imitación. Mito vivo, pues, o mito que resucita periódicamente como la figura que lo engendra o que lo simboliza. Mito que reviste ciertas características, constituye una historia, define un significado, se nos entrega con sus atributos. El vampiro es un ser que se alimenta de sangre de seres vivos y mantiene la vida propia a costa de la vida ajena. El vampiro es nocturno y su presencia despierta una sigilosa concupiscencia, un terror extraño, y provoca furtivas complacencias y heladas sensualidades. Su presencia hipnotiza, congela, atemoriza. Su aspecto es a la vez atrayente y repulsivo. Su simpatía es satánica y su relación con el otro mundo se sospecha y se persigue. Su sustancia es la muerte, su presencia garantía de sacrificio ritualmente consumado. La evocación simple de la palabra que lo define nos devuelve su sentido, aunque éste se haya devaluado a veces como en la palabra vamp, que nos remite al Star System hollywoodesco. Pero lo que aquí nos preocupa es su presencia extraña, su engañosa eternidad, su capacidad de supervivencia, su existencia de gato diabólico, ser proteico, engendro de sí mismo, su asociación con el demonio, con lo oscuro, con el abismo. Esa presencia que engendra un sentido se mantiene aún. Postula un saber al decir que Barthes determina un pasado, una memoria, un orden comparativo de hechos, de ideas, de decisiones. Pero esa memoria, esa historicidad concentrada en la palabra que evoca su sentido, se revierte en formas incesantemente renovadas y produce nuevas versiones estéticas del mito que ahondan en su sentido y aclaran, entenebreciéndola, su embozada red de extrañas implicaciones. Producen esa extrañeza inquietante con la que Freud trató de hacerle frente a ciertos problemas psicoanalíticos escurridizos y ambivalentes. El mito del vampiro renace en cada nueva forma que lo engendra y recrea su nuevo acontecer. La historia de las formas que el vampiro ha revestido regenera su sentido y refuerza el carácter de su mito. Lo vuelve un ser resplandeciente de eternidad. Volviendo al caso que nos ocupa, sin duda, hablar de Carmila constituye, más allá del icono, hablar de transgresión. Y es que tener el atrevimiento de sugerir un erotismo de carácter lésbico en la época podía suponer el final de la carrera de cualquier escritor. Carmila fue una obra precursora de su género, que se convirtió en modelo para otras obras de la misma temática en lo tocante a su forma e idiosincrasia. En ella, tal y como habéis escuchado al principio, su protagonista cuenta cómo su día a día, magnífico y plácido, se torna en una pesadilla gracias a la presencia de Carmila, que es acogida en el castillo de los protagonistas tras sufrir un accidente junto a su madre. Como la mujer debía continuar con urgencia su camino,
La joven pasará una larga estancia junto a Laura y su padre, hasta que su progenitora regrese a buscarla. Pero el comportamiento de Carmila es extravagante y pasa la mayor parte del día en su cuarto, como si no existiese. Cuentan que para crear su historia, Sheridan Le Fanu se basó en la biografía de Elizabeth de Bathory. Como ya conocemos, una de las asesinas más crueles de la historia. Esto sin duda se refleja en el aspecto del personaje principal. Una bella dama de labios rojos, con aire noble y elegante. Carmila es un relato exquisito que narra la conexión extraña entre dos mujeres que no se conocen de nada. De forma sugerente, Le Fanu nos sumerge en un juego de seducción que roza los límites de la amistad. La forma del relato se torna más explícita hacia el final, adentrándonos en la dependencia emocional de ambas chicas y la preocupación de su entorno, a quienes los hechos no pasan desapercibidos. Sin duda, la obra de Le Fanu forjó la imagen del vampiro como depredador sexual por excelencia. Tanto ha sido así que hemos podido ver esta característica de forma mucho más explícita en obras contemporáneas, como por ejemplo las crónicas vampíricas de Anne Rice. Quizá el ejemplo más icónico en cuanto a literatura de género actual se refiere. También ese erotismo ha sido usado con fines a otros mercados como el cinematográfico, ya que Carmila ha sido una obra literaria extremadamente explotada en pantalla, debido precisamente al componente erótico lésbico que la salpica. La primera versión se dio a comienzos de los años 30 y fue rodada por Carl Theodor Dreyer. Habríamos de esperar 30 años más para poder disfrutar de una nueva versión, en esta ocasión dirigida por Roger Vadim, con Mel Ferrer encabezando el reparto. También en los 70 llegó otra producción titulada La maldición de los Karstein, dirigida por Camillo Mastrocinque. Y más adelante la que sería una de las trilogías más icónicas del género, la trilogía de los Karstein, compuesta por Las amantes del vampiro del año 1970, Lujuria para un vampiro del año 1971 y Drácula y las mellizas de ese mismo año. Además de estas, los 70 dieron a la luz varias producciones basadas en la icónica novela. Una de ellas dirigida por Vicente Aranda en el año 72. Y más adelante, en el 78, la película considerada de culto y titulada Alucarda, la hija de las tinieblas, dirigida por Juan López Moctezuma, quien utilizaría la obra como enfoque para sus escenas sexuales. Cierto es que hemos tenido versiones más contemporáneas, aunque ninguna notable. Se ha hablado también de su influencia en el film del año 1983 titulado El Ansia, con un reparto encabezado por David Bowie y Catherine Deneuve, pero sus verdaderas raíces están en una novela de Willy Straber con el mismo título. Dejando el mundo de cine aparte, lo cierto es que la presencia del personaje de Le Fanu ha sido disfrutable en piezas musicales, videojuegos e incluso pintura. Y esto es señal de que Carmila se ha convertido en una obra temporal, la bellísima historia emocional de dos mujeres que a día de hoy todavía se nos representa en una forma de erotismo delicado e inmortal. Espero que este especial os haya gustado y que, si todavía no lo habéis hecho, os invite a seguir la huella de Le Fanu
y su más complaciente y conocida obra.